En esta semana tuvimos un devocional en familia y la verdad que nos habló mucho este salmo y mi esposa me dijo, ¿por qué no lo predicas el domingo? Bueno, como bien obediente que soy, preparé este sermón, ¿sí? Que tiene que ver con el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Así que acompáñeme a leer todo el Salmo 91, uno de los salmos que también uno se recita y se sabe de memoria, que es bellísimo. Y dice de esta manera: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Cuántos dicen, es mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación, no sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta idea, ¿no?, de poder hablar sobre este salmo, que tiene mucho que ver en este tiempo, porque en este preciso instante de nuestra historia es un momento donde muchos vivimos con temores. Mucha gente tiene miedo, mucha gente, las situaciones muchas veces de angustia, de ansiedad y de pánico tienen que ver con esos temores y esos miedos que nos produce el momento y el mundo en el cual vivimos. Miedo al futuro, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse, miedo a qué puede pasar con la familia, miedo con los hijos, miedo con nuestra propia economía, miedo con el país en el que vivimos. Ese es un miedo que ya lo tenemos siempre, pero hay muchos miedos, muchos miedos. Y en medio de esa realidad, este salmo hoy aparece como una declaración de fe, y eso nosotros lo utilizamos, eso lo usamos. Cada mañana que tomamos ese hábito con la familia de reunirnos los 4, a veces 3, a veces 4, de poder tener al menos una lectura de la palabra de Dios y salir el día a día, trabajar, estudiar, cada uno lo que hace, poder aferrarnos a una verdad. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Van a pasar. Pero ¿qué es lo que va a quedar? La palabra de Dios. Por eso es tan importante aferrarnos a una palabra cada momento, cada día. Y esta es una declaración, este salmo es una declaración de fe. Es como un refugio espiritual. Es como una voz del cielo que nos recuerda que hay, hermanos, hay un lugar seguro para nuestra alma. Hay un lugar seguro para tu alma. Quiero decirte en esta mañana, hay un lugar seguro para tu alma. Y ese lugar que le llamamos la sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo, ese lugar no es una estructura humana, no es dinero, no es un lugar de poder, un lugar de autosuficiencia, sino que es la presencia. Es la presencia de Dios que tiene que acompañarte en cada momento. En todo momento la presencia de Dios tiene que estar en tu vida. La protección de Dios es para el que habita, no para solamente el que la visita. Y nosotros hemos tenido por momentos esa idea de que
la idea de la Shekinah, o sea, la idea de la nube, la idea de que la presencia de Dios está solamente cuando nos reunimos o en un momento determinado o la llamamos y la espantamos. No, la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser un continuo. Es una experiencia como tu casa. Todos los días entras, todos los días estás ahí. Por eso habitar nos habla de permanencia, nos habla de comunión, nos habla de intimidad, pero también nos habla de constancia. Muchos claman o clamamos por auxilio de Dios en diferentes momentos, pero a veces no queremos vivir todo el tiempo en Él. Es como que tenemos esa idea, Señor, socórreme ahora, pero después como que yo me salgo. Queremos refugio en la crisis, pero no queremos la relación en lo secreto. Hay muchos que piensan que cierran, escuchen, usted cierra la puerta de su casa o cierra la habitación la puerta de su habitación y usted piensa que ahí Dios no está. No, Dios está. Dios está siempre con usted. El tema es que usted se apropie de esa presencia y comprenda que es su habitación, que es su lugar. Hermano, este Salmo 91 no habla de una visita ocasional justamente a la presencia de Dios, sino de una vida que nosotros podamos establecer en esa presencia. El que habita en Dios encuentra cobertura, encuentra dirección y encuentra estabilidad. Y una de las razones por la cual a usted nunca, durante todo el día, usted no puede reaccionar mal frente a diferentes circunstancias, tiene que ver con esto. Usted habita bajo esa sombra. Usted está siempre ahí. Cuando usted discute con su esposa, con su esposo, usted está bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted reta a sus hijos, cuando usted maltrata a veces a sus hijos, porque del reto o de la exhortación a veces se pasa al maltrato, la presencia de Dios está ahí. Cuando usted está bajo su patrón y su patrón no está en el momento que usted está trabajando y usted hace cualquier otra cosa menos la que se le envió a hacer, quiero decirle que ahí la presencia de Dios también está, la sombra del Omnipotente está en ese lugar. Por eso Jesús dijo algo tremendo, Jesús nos enseñó y lo registra en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, que él decía, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Todos los días hay una acción o una decisión que me lleva a una acción que lo tengo que hacer. ¿Cuál es? Permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer bajo la sombra del Altísimo. Jesús nos enseñó esta misma verdad espiritual. La vida, la fortaleza, ¿no? La vida, la fortaleza, el fruto, o sea, el resultado, no nacen de una conexión esporádica, sino de una permanencia continua. El apóstol Santiago en su carta, en un momento donde él está exhortando a la iglesia, donde él está planteando situaciones difíciles que la iglesia o que muchos de nosotros, malas decisiones que tomamos, él decía, a veces ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus deseos y hablan muchas veces del pecado que radica muchas veces en el corazón del hombre. Pero en un momento, él dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y eso es lo mismo, eso está vigente en el día de hoy. El primer paso lo tenemos que dar nosotros. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora la pregunta es, esa puerta no tiene picaporte de afuera, tiene picaporte de adentro. Por ende, si yo no abro, Él no va a entrar. Si yo no me determino, Él no va a entrar. Por eso no alcanza con saber simplemente de Dios. Hay que habitar en Él, hay que vivir con Él, ¿se entiende? Ahora, no alcanza con emocionarse alguna reunión que venimos y sentimos la presencia, qué lindo, qué hermoso, sino hay que permanecer en Él día a día. No alcanza con buscar ese refugio en medio de la tormenta. Hay que hacer que Dios habite en nosotros
y Él esté de continuo en nuestras vidas. Entonces, cuando haya tormenta, yo sé que Él está. Cuando hay problemas, yo sé que Él está. ¿Por qué? Porque estuvo en medio y seguirá estando. ¿Me entiende? La fe se sostiene también por lo que muchas veces nosotros declaramos. Por eso el salmista, cuando hacía esta declaración de fe, él decía: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Una declaración de fe que tenemos que nosotros aprender a hacerla día a día. La fe de David, del salmista, no queda encerrada en su interior, sino que él la declara. Y eso muchas veces pasa cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Y esas oraciones que hacemos, vamos a orar, sí. ¿Y qué hacemos? Nada. Amén. ¿Qué dijiste? No, lo hice interiormente. Bueno, pero también hay que declararlo. ¿Qué hacemos cuando adoramos, cantamos al Señor? ¿Qué estamos haciendo? Estamos declarando una verdad de la palabra con música, ¿sí? De manera que sabemos que a Dios le agrada porque Él creó esto que hacemos. ¿Para qué? Para que su presencia se manifieste con poder cuando un grupo de sus hijos cantan. Por eso cuando estamos aquí y uno está aquí, los hermanos dirigen, a mí me ha tocado dirigir muchos años la alabanza, y qué tremendo cuando uno ve que del otro lado hay gente que está con su boca cerrada. Y eso que en su momento nos decían, ¿por qué no conozco la canción? Cuando le pusimos un proyector con la canción, tampoco la cantan. Entonces no estás declarando, hay una fe en vos que no termina de ser firme. ¿Por qué? Porque no hay declaración. Y es bueno porque cuando a veces no hay ganas, porque la verdad hay momentos que uno se levanta abrumado por los problemas, por diferentes circunstancias, no hay ganas muchas veces de leer la palabra, de abrir un salmo, de abrir un proverbio, pero qué lindo cuando vos ponés adoración y empezás a repetir y a cantar. Porque una manera, de alguna manera, es una manera también de declarar. Por eso hay momentos donde, hermanos, donde uno tiene que hablarle a la crisis, al problema, desde la fe. A ver, nosotros no somos negadores de la realidad, pero lo que nosotros debemos hacer es afirmarnos en una realidad superior. ¿Se entiende? Claro que hay problemas, claro que en los próximos días hay una tormenta tremenda. Yo no voy a negar eso, no voy a ser un loco que parece que vivo en otra realidad, en una realidad paralela. No, esta es una realidad, la fe es una realidad superior. Declaro lo que no veo, pero declaro porque la palabra me lleva a una promesa, y esa promesa yo sé que se va a cumplir en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mi trabajo, en el lugar donde estoy. Porque una persona que es dominada por el miedo, solo va a declarar, solo va a hablar desde el miedo. Entonces usted todos los días se va a enfrentar a una charla, a una conversación con alguien que le va a decir: che, qué complicado que está todo. Che, qué difícil que está. ¿Vos llegás a fin de mes? No, yo tampoco. Hay una realidad que golpea, pero mi declaración no está ahí. Che, ¿está feo? Sí, el panorama está feo, pero Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus promesas en gloria en Cristo Jesús. Claro que hay necesidad. Hermano, cada vez que yo iba a mis padres a decirle: papá, necesito una zapatilla para ir a la escuela, porque la mía hablaba, no sé si alguna vez le pasó, que uno caminaba y hablaba, ellos me decían: qué tranquilo, Dios va a proveer. Yo iba así, y me iba así. Tranquilo, Dios va a proveer. Nunca me dije: y sí, bueno, mira, no hay plata, déjate hinchar. Está difícil, salí a trabajar, salí a hacer algo. No, la declaración no era esa. No era negativa, era tranquila. Tranquilo, Dios va a proveer. ¿Nos falta? Claro que nos falta, pero Dios sabe todas nuestras necesidades. Hermano, una persona sostenida por la fe
Aprende a confesar, pero también a confiar quién es Dios, aun cuando no entiende muchas veces lo que está pasando. Porque hay crisis que nos vienen y no sabes ni de dónde viene, ni sabes lo que te puede generar. Entonces, Pablo lo decía muy claramente en Romanos capítulo 10, versículo 10. Él decía, porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo necesito declarar. La fe verdadera no solo se cree, sino que también se tiene que expresar, se tiene que declarar. La confesión de fe va a fortalecer tu corazón y va a alinear tu vida con las verdades de Dios. Ahí usted se tiene que parar, ahí usted se tiene que hacer fuerte. Pablo se lo dice de otra manera, se lo dice a la iglesia de Corintios, ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, todos conocemos que él decía, escrito está, creí, por eso hablé, con ese mismo espíritu de fe, nosotros creemos y por eso hablamos. A mí me ha tocado estar en momentos muy, pero muy difíciles y tener que ministrar una palabra. Momentos económicamente desastrosos, mal. Y llegar a la reunión para recibir una palabra y que me digan, bueno, tenés que subir a ministrar las ofrendas. Yo, ofrenda. No tengo nada, no tengo ni para dar la ofrenda tenía. ¿Y qué hacemos? ¿Hay una realidad o no? Había una realidad que no podía ser negada, pero también había una verdad que tenía que ser declarada. Entonces yo me paraba y ¿cómo ministraba? Desde mi realidad, jamás, desde la verdad. Y era tanto porque me fortalecía tanto abrir la palabra y declarar las verdades de Dios, que yo me sentía que eso me fortalecía. Y me fortalecía más cuando hablaba que cuando recibía o escuchaba. No es, hoy no tengo ganas. No. Hoy te levantás y declarás lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, aún en medio de la crisis. Este es el momento que en la cancha se van a ver los pingos. Este es el momento donde los cristianos verdaderos en este tiempo, en su declaración, verán a un Dios proveedor en medio de la crisis. Prepárese, porque son los momentos donde Dios va a trabajar en tu carácter y en tu corazón, porque vas a ser una persona confiada, una persona que sabe dónde está parado. ¿Dónde estoy? En la palabra. Y no voy a dejar de declararla. El espíritu de fe habla. Diga conmigo, el espíritu de fe habla. No se va a quedar nunca atrapado en la angustia. Va a declarar la fidelidad de Dios por encima de cualquier circunstancia. Cuando llegue la noche, no hables desde tu herida. Cuando llegue la presión, no hables desde el temor. Aprende a decir esto: Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo y mi refugio. Dios no nos promete ausencia de batalla, sino su presencia en medio de ella. ¿Sí? Por eso acá no funciona esta cuestión, ¿no? Este eslogan del pare de sufrir. No. En el mundo tendremos aflicciones. Acá no es voy a parar de sufrir, acá es vengo a fortalecerme, porque en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, yo sé que Dios estará conmigo. Mira, el Salmo 91 menciona lazo, pestilencia, terror nocturno, saeta, plaga, mortandad. La papa. Todo eso el salmista sabía que en un momento venía. Y decime vos, ¿no nos ha pasado tantas cosas en esta vida? Los que tienen años, los que tenemos años, nos han pasado un montón de situaciones difíciles. Muchos están por atravesar. Acá hay jóvenes también. Crean esto, piensen esto, mis queridos jóvenes. Van a tener que atravesar momentos difíciles en la vida. Muy difíciles. Pero qué lindo tener la seguridad y la confianza de que Dios es nuestro refugio. La sombra del Omnipotente y el abrigo del Altísimo estará siempre contigo. El salmista reconoce que hay peligros reales. Hay que reconocer que hay peligros reales grandes. Pero la fe, miren qué tremendo, la fe no es fantasía, no es negación. La fe nos enseña a que el creyente, el hombre de fe,
atraviesa las batallas, pero no lo atraviesa solo. La promesa jamás es no habrá conflicto. La promesa es que en medio del conflicto Dios estará contigo. Por eso Jesús dijo esto. Yo le hablo estas cosas para que en mí, decía Jesús, hallen paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, anímense, yo ya he vencido al mundo. ¡Wow! Jesús nunca ocultó la existencia de la aflicción, pero Él afirmó su propia victoria en la cruz. Él lo afirmó. Por eso, la paz del creyente no depende de un mundo sin problema. Claro que no. Sino de un Cristo que nos hizo más que vencedores. Pablo le decía a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Hermanos, no estamos librados de nuestra propia fuerza. El Señor mismo fortalece y protege a sus hijos. La noche puede ser intensa, pero tranquilos, no va a ser eterna. El peligro puede rodearnos, pero no va a definir nuestro final. Dios es quien nos sostiene. Dios no solo nos defiende con poder, también nos cubre con ternura. Mire, esto que dice el salmista, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Es una imagen bellísima. Hay una ternura, un amor indescriptible, inimaginable. Mirá dónde el salmista llega al corazón de Dios para saber cómo Él nos cubre, cómo nos quiere abrazar. Qué imagen hermosa. Dios no es solo castillo, escudo y fortaleza. Él también es un Padre cercano, es un Padre protector. No solo va a pelear por nosotros, sino que también nos cubre, nos consuela y nos sostiene aún cuando estamos cansados. Yo he aprendido a descansar en Él. Mira, el día que vos aprendas a descansar en Dios, wow, qué hermoso que es sentir el dulce abrazo de nuestro Padre Celestial. Claro que necesitamos a ese Dios poderoso que abra camino, pero muchas veces necesitamos a ese Padre que nos abrace cuando lloramos. Esas lágrimas en soledad. Mirá, yo he llorado muchas veces. Casi nunca estuvo mi padre. ¿Qué quiere que le diga? Muy poquitas veces ha estado o he llorado en sus brazos. Sinceramente, no estoy diciendo que mi padre me abandonó, no, tengo un padre presente, pero él no ha estado en mis peores batallas, en los peores días o en la soledad que muchas veces donde realmente mi alma se estrujía y yo terminaba llorando. De hecho, soy muy llorón, aunque uno no parezca. Pero ¿sabe algo? En esos momentos he descubierto el abrazo de mi Padre. Ese es el abrazo que tenemos que perseguir. Nosotros, como hermanos en Cristo, nos abrazamos y eso está bueno y eso es lindo. En momentos muy difíciles, muchas veces cuando se pierde un ser querido, nos acercamos, abrazamos. Qué lindo ver la comunión de los hermanos. Nos abrazamos aquí. El otro día vi un Reels hermoso en Auditorio Norte donde unos se abrazaban con otros. Era hermoso ver esa imagen. Qué lindo. Pero cuando los momentos más difíciles que tenemos que atravesar, muchas veces estaremos en soledad. Y Dios permite esa soledad. ¿Sabe para qué? Para que descubras su abrazo. Jesús mirando a Jerusalén dijo, qué tremendo, ¿no? Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Fue tremendo lo que Jesús declaró. ¿Cuántas veces te quise abrazar con esa ternura? Pero no quisiste. ¿Cuántas veces Dios quiere abrazarte con ternura? Pero la aflicción, el miedo, la bronca, la ira que tenés por dentro no te deja que Dios te abrace. Deja que Dios abrace. Llorá en su presencia. Derramá tus lágrimas. Porque lo que el salmista decía también en el Salmo 20,
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día vas a venir contento, alegrándote, trayendo esa cosecha. Por eso Jesús mismo utiliza esta imagen de la cobertura, ¿no? La ternura, el resguardo. El corazón de Dios no solo salva, también abraza, también protege. La confianza en Dios vence al miedo paralizante. Dice, no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Son momentos difíciles los que nos toca atravesar. Y eso que vivimos en el país más alejado de los grandes conflictos del mundo. Imagínense qué está pasando en otros países. Imagínense hoy ser cristiano en Medio Oriente. Imagínense los hermanos nuestros que están, por ejemplo, en Israel, que están en Estados Unidos también, que están en otros países donde hay grandes conflictos, que están en Pakistán, que están en India. Hay un conflicto, hay una guerra en ese lugar también, que están en África, donde también hay muchas guerras en este momento. Nosotros realmente vivimos en una panacea, pero estamos a veces paralizados por un miedo que no sabemos de dónde sale cuando entendemos dónde estamos viviendo y lo que Dios nos ha dado, hermanos. Qué tremendo. Este salmo no dice que no existirán amenazas, dice que no serás gobernado por esas amenazas. No te van a mover. El miedo quiere paralizarnos, desgastarnos, confundirnos y robarnos esa paz interior. Pero la confianza en Dios va a estabilizar nuestras emociones y nuestro corazón. Hermano, la fe no siempre cambia de inmediato a veces el escenario, pero sí cambia la forma en la que nosotros vamos a atravesar esa situación. Por eso Pablo le decía a Timoteo, yo no te he dado espíritu de cobardía, ¿o no? El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese miedo que te paraliza nunca viene de Dios. El Espíritu Santo produce poder, amor y dominio propio, aún en los contextos difíciles. En los momentos más difíciles es donde más se tiene que dar a luz este comportamiento. Pablo decía a los filipenses, no se preocupen por nada. No se inquieten, más bien en toda ocasión, oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Hermano, la respuesta al temor no es la autosuficiencia, sino la oración. Hemos hablado aquí, la oración continua, la oración siempre. Y la promesa no es solo solución, sino paz. Paz que guardará tu corazón. Hay gente que sufre situaciones de ansiedad y de pánico, porque una de las razones es la cuestión de encontrar la paz interior, la paz que solo Cristo te puede dar en medio de problemas y problemas muy graves. Dios responde a los que lo aman y conocen su nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, decía el salmista, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Dios no solo ve nuestra necesidad, también Él mide ese amor que tenemos hacia Él. Este pasaje, este versículo justamente nos habla de esa relación de conocimiento, de confianza y de intimidad. Conocer el nombre de Dios no es solo saber cómo se llama, no solamente saber los nombres de Dios, sino es conocer su carácter, su fidelidad, su obrar. Podemos decir, no entiendo todo, pero yo sé quién es Él. Claro, hay momentos donde no vas a comprender ni vas a entender. Jesús decía en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, la vida eterna no se define solo como una duración, sino como una relación. La vida eterna es para siempre, pero para siempre de aquellos que se relacionen con Él. ¿Me entienden? Nosotros a veces abrazamos la vida eterna como un miedo a no caer en el infierno. O sea, hacemos todo tiene que nacer en una relación.
Tenés que saber y conocer quién es Dios, quién es tu Dios. Pablo hace una declaración, se lo dice en la segunda carta a Timoteo, muy fuerte, muy interesante, porque él dice, en medio de una cárcel que él atravesaba, una cárcel muy difícil, ya en los últimos momentos de su vida, él decía a Timoteo, por eso mismo padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, le decía, yo no tengo vergüenza, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que yo he depositado en él. Dios conoce todas las cosas, Él conoce todo lo que hiciste, dejaste de hacer y seguirás haciendo por Él. Pablo no dice, yo sé un montón de cosas, yo sé muchas cosas. No, 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 no. Sino Él dice, yo sé en quién he creído. Y esta es la base de nuestra seguridad espiritual. No todo se resuelve sabiendo respuestas. Muchas veces el alma descansa simplemente porque conoce la fidelidad de Dios. Y cuando uno conoce la verdad al Señor, lo conoce de verdad al Señor, puede atravesar esas tormentas, esas dificultades y esas circunstancias, siempre confiando en Él y sin perder la paz. Para terminar, este salmo no es una fórmula mágica. No, 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 no. Es una invitación a vivir cerca de Dios. No promete una vida sin lucha, pero sí una vida con un refugio seguro en cada momento. No elimina toda batalla. No, 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 no. Pero sí nos asegura esa cobertura en medio de ella. El que habita en Dios puede atravesar noches muy difíciles, pero no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque descubrimos cuál es nuestra verdadera seguridad. No está en controlar todo lo que nos pasa, sino en descansar en aquel que lo gobierna todo. Cuando un hijo de Dios aprende a vivir bajo el abrigo del Altísimo, hermano, el miedo pierde autoridad, la angustia retrocede, la fe se fortalece y el alma encuentra un refugio que ninguna crisis, ninguna amenaza y ninguna tormenta pueden derribar.